¿Cómo están? Buenas tardes. Este ejercicio de acá vamos a intentar resolverlo. Dice que una persona percibe la frecuencia del sonido emitido por un tren, ¿no? Entonces ya me está dando algunos datos ahí. Me dice que el tren tiene una frecuencia que emite de 350 Hz cuando se está acercando y cuando se aleja 315. Pregunta, ¿cuál será la velocidad del tren? Es lo que tenemos que sacar. Entonces hacemos nuestra gráfica o nuestro boceto primero a mano alzada para saber que no nos vamos a perder en el ejercicio. Ahí está la persona o el observador que está escuchando. La frecuencia que le llega de un tren dice que se está acercando, ¿no? Entonces más o menos graficaremos un tren. Es necesario hacerlo bien. Ahí estaría mi tren. El tren dice que emite una señal o una frecuencia, ¿no? Cuando se está acercando la persona oye esta frecuencia que es generada por el tren. Ahora le voy a poner F' a 350 Hz. Eso es al principio, ¿no? El tren emite a una frecuencia que no sabemos y la persona capta a 350 Hz. Bien, ahora cuando el tren se está yendo, o sea, ya pasó por donde la persona, ¿no? Vamos a terminar de graficarlo acá. El humito, las llantas. Dice que cuando el tren se está yendo por el otro lado, ahora sí, la persona capta una señal, le voy a poner F de segunda prima. Esta va a ser igual a 315 Hz. La frecuencia que emite el tren al principio allá tiene que ser, bueno, no sabemos, pero es la misma esta frecuencia que la frecuencia que se emite allá, ¿no? Solamente que como se acerca a la persona, se capta con una frecuencia F' y cuando, bueno, se está alejando de la persona, se capta con otra frecuencia que es esta. Entonces vamos a plantear la primera ecuación. Vamos a utilizar la primera parte, que es cuando el tren se está acercando, ¿ya? Frecuencia prima es igual a frecuencia por la velocidad de propagación como es sonido 340, 342, ¿no? Eso no se olviden que varía dependiendo de las condiciones ambientales, donde nos encontramos y otros factores. Entonces aquí tengo arriba la velocidad del observador y abajo la velocidad de la fuente. En este caso, el observador es la persona y la fuente es el tren, ¿no? Entonces la velocidad de la persona o la velocidad del observador directamente va a ser cero. No nos interesa si es con signo más o menos, no va a haber problema. Abajo sí. Abajo sí. La frecuencia que genera el tren va a llegar más rápido, ¿no?, a la persona. Entonces va a ser una frecuencia más grande. Para la que la frecuencia sea más grande, necesitamos que abajo sea un signo negativo. Ahí estaría. Veamos qué cosas sé y qué cosas no sé en esta ecuación. La frecuencia prima sí sé, la frecuencia con la que sale el tren no sé, las velocidades sí sé, la velocidad de propagación del sonido, y la velocidad de la fuente tampoco sé. Entonces tengo una ecuación con dos incógnitas, no puedo resolver eso. Tengo que hacer algo extra para poder resolver, ¿no? En este caso, el algo extra va a ser plantear mi segunda ecuación. La segunda ecuación ya vendría a ser del segundo tramo, ¿no? Entonces f' va a ser igual a nuevamente f multiplicado por, y aquí, velocidad, velocidad, velocidad del observador y velocidad de la fuente. El observador sigue quieto, por ende 0 más menos, no hay problema. Y la velocidad de la fuente, como se está alejando, tiene que el sonido va a tardar más en llegar a la persona. Y para que dé una frecuencia menor, porque tarda más, entonces tiene que ser acá abajo un signo positivo, ¿no? Eso sería. Ahora, en lo que sé y no sé, f' sí sé. La frecuencia con la que sale el sonido, no sé, aunque ahí le puse mal, era prima, no era prima. Perdón, todavía no dominamos muy bien.
pero aquí está, ¿ya? F solamente, esta F y esta F son iguales, ¿no? Esta F de acá y esta F son las mismas en ambas ecuaciones. Las velocidades hice de propagación en el sonido y la velocidad de la fuente es lo que no sé y lo que me está pidiendo justamente. Entonces vamos a despejar en ambas ecuaciones F. En la primera ecuación y en la segunda ecuación vamos a despejar F. F se va a quedar solita ahí, entonces voy a tener F' multiplicada por la velocidad menos la velocidad de la fuente y todo eso dividido entre la velocidad que pasó a dividir. Esto va a ser igual a F. Ahora aquí el otro lado lo mismo, ¿no? F2' multiplicado por esto que divide va a pasar a multiplicar la velocidad más la velocidad del observador con signo cambiado, ¿no? Dividido entre lo que pasa a dividir sería la velocidad. Eso tiene que ser igual a F. Ahora igualo uno de los casos de factorización, F igual a F. Y tengo de un lado que F' por velocidad más velocidad de la fuente dividido entre velocidad tiene que ser igual a F2' por la velocidad más velocidad de la fuente y todo eso dividido entre velocidad. Simplifico velocidad y velocidad y me quedo con vamos a ir multiplicando acá, esto se hace medio larguito, F' por la velocidad más F' por la velocidad de la fuente. Tiene que ser igual a F2' por la velocidad más, ya le pelamos acá porque alguno era con menos, ¿no? Este es con menos, entonces el signo de acá estaría mal. Vamos a borrar el signo. Dame un segundito. Borrador. Que borre. Ahora sí. Este de acá salía de aquí, ¿no? Entonces ese era con signo negativo. Ahí le estábamos pelando feo. Menos. Y este de acá sale de ahí. Entonces este sí es con signo positivo. Más F2' por velocidad de la fuente. Como lo que me está pidiendo es la velocidad de la fuente, este de acá puede pasar al otro lado, ¿no? Ese término va a ir a sumar. Entonces, este de acá va a pasar al otro lado a restar. Entonces tendría F' por velocidad menos F2' por velocidad va a ser igual a F2' por velocidad de la fuente más F' por velocidad de la fuente, ¿no? Despejando. Ahora puedo factorizar aquí en este término B sub S. Entonces F' por velocidad menos F2' por velocidad va a ser igual a B sub S por F2' más F'. Factorizo Bs y le doy la vuelta. Bs va a ser igual a F'. Podría factorizar acá velocidad, se va a ver más bonito, ¿no? Velocidad por F' menos F2' dividido todo eso entre F' doble más F'. Reemplazo datos. Entonces la velocidad de propagación es de 340 metros sobre segundos multiplicado por, y arriba F', y F' vamos a buscar en el ejercicio cuánto era. Aquí está F', 350 y el otro es 315. F' entonces vale 350 Hz. F' es 350 Hz y F2' era 315 más 315 Hz y aquí 315 Hz.
Entonces, metiendo en la calculadora, vamos a tener una velocidad de, ahí sí me van a dar un segundito, 340 por 350 menos 315 y todo eso dividido entre 315 más 350. Me da una velocidad de 17,89 metros sobre segundos. Comprobamos a ver el resultado. 17,89 y 18,05. Eso ya serían por decimales, ¿no? Vamos a comprobar ahora, una vez que nos dan, ya encontramos lo que es la velocidad con la que se estaba moviendo el tren. Eso es metros sobre segundo. Si lo llevamos a kilómetros por hora, seguramente va a dar más. Ahora, podemos encontrar también el otro resultado de acá, que es la frecuencia, ¿no? ¿Cuál sería la frecuencia a la que se está emitiendo ese sonido? Podemos utilizar la primera fórmula o la segunda fórmula que teníamos y encontrar, ¿no? F' iba a ser igual a, aquí está de hecho ya despejada, igual a F2', que era 315 multiplicado por la velocidad, más la velocidad de la fuente dividido entre velocidad. Reemplazo datos, F2' es 315 Hz multiplicada por, hay diferencias, ¿no? 340, vamos a hacer más grande esto, metros sobre segundos, y arriba tengo también 340 metros sobre segundo, más la velocidad que sacamos, que era 17,89. 17,89 metros sobre segundos. Entonces aquí voy a tener una frecuencia que está generando el tren de, sacamos nuevamente en la calculadora, 315 por 340 más 17,89 y todo eso dividido entre 340, dándome una frecuencia de emisión del sonido en el tren de 331,57 Hz. Ya encontramos ese valor, que sería la frecuencia de la señal que genera el tren, que coincide con nuestro resultado ahí arriba. Bien, jóvenes, eso sería todo. No se olviden suscribirte al curso. Hasta luego.